Hola, hola, bienvenidos a este demostrativo una vez más, siguiendo con la línea de las radiograbadoras de la marca Sony. Bueno, pues les voy a presentar un modelo más. En este caso se trata de la radiograbadora modelo CFD S300 de la marca Sony, la cual será compatible con discos grabables y regrabables. También maneja cassette estándar y trae banda de AM/FM. Este modelo de radiograbadoras es bastante recomendable si es que quieres un equipo que se escuche con buena potencia, con buenos bajos y un sonido muy equilibrado. Te recomiendo sinceramente este tipo de radiograbadoras. El equipo estéticamente está muy bien, ya que la mayoría de estas radiograbadoras oscilan entre una antigüedad de 15-20 años aproximadamente. Y bueno, en mis anteriores videos ya acabamos de grabar uno en el cual es de otro modelo, me parece que es el S22, y este que estamos demostrando es el S300. Son equipos también de las mismas dimensiones, diferente diseño estético, pero de igual potencia. ¿Okay? El Megabass luce bastante bien en estas radiograbadoras, y en este caso este equipo no es compatible con discos MP3, no trae entrada para línea de audio, no trae, solamente trae salida para audífonos de 3.5 milímetros. Y por lo que se puede apreciar también, puede ser operada con control remoto, ya que trae el sensor aquí en el display. No tenemos el remoto, pero tiene la capacidad de ser operada por el mismo. Funciona estando conectada a corriente alterna de 120 volts, como lo estamos haciendo ahorita la prueba. Y también funciona con 6 pilas tamaño D para sumar 9 volts a 1.5 volts cada pila. Trae Megabass, trae también lo que es selector para cada uno de los formatos, lo que es cinta, radio y por supuesto el CD. Espacio para almacenar hasta 10 estaciones de radio de tu elección. Y ¿qué más podemos decirle? Modos de reproducción. Y también trae una alarma, la cual pues no vamos a profundizar en cómo se opera la alarma, pero lo sabemos porque aquí en esta parte, aquí tiene este botoncito que acaban de observar, dice sleep. Entonces es con la intención de usarlo como alarma. Y también bueno, debe de tener un compartimento para utilizar pilas AA. Por lo general en el otro modelo es 3 pilas, ok, 4.5 volts. Entonces este debe traer también un compartimento de 3 pilas. Al final lo vamos a verificar en la parte posterior e inferior para que vean exactamente cómo se encuentra, y por supuesto mostrarles el número de serie para que vean que sí corresponde el equipo que están observando ahorita, que sí corresponde con el que se está publicando en el sitio. Bien, entonces vamos a comenzar con las pruebas. Aquí ya lo tenemos encendido. Hacer un acercamiento, ahí está. Ahorita estamos seleccionados en tape, y como el display está orientado hacia arriba, ahí está, pero sí se alcanza a ver que está completa la palabra tape, para que no crean que se mira parcial. Ahí está, tape, y está activado lo que es el Megabass, ok, solamente para que vean que sí lo despliega bien. Entonces vamos a ir primero con la radio, así como lo hemos hecho en los otros videos. El volumen está a 3.3, ok, radio, ok. Estéticamente también quiero comentar que esto es lo único que tiene como pues detalle, que a algunos pues les podría como que no gustar mucho, pero pues bueno, es una abolladura que tiene la rejilla, no es algo que afecte propiamente su rendimiento. Aquí este lado está todo bien, pero pues aquí tiene este detalle sumido, ok. Entonces vamos a sintonizar una estación.
Ok, no vamos a poner exactamente esas porque luego nos censuran el video, ya que pues es música muy controlada, entonces vamos a ir mejor acá. Botón naranja que se puede apreciar acá, a ver, ese es del Megabass. Ok, ahí están las funciones que les había comentado: tape, CD, radio y el volumen y el Megabass. Ok, entonces ya escuchamos la radio, ahora vamos a ir con lo que es, por supuesto, el cassette, que es lo que más le interesa a la mayor parte de las personas. Ok, y sinceramente es un equipo muy recomendable, ya que la calidad que ofrece en términos de reproducción es bastante buena. ¿Okay? Entonces vamos a ir ahorita con unas cintas que tenemos por aquí, y también tenemos un par de cintas. Bueno, estas son cintas, podemos decir, tipo pues normal, que se ven, miran más así como cafés originales, y estas son tipo pues sí, más metal. Este es tipo 2 y este ya es a ser tipo 4 más o menos, que es un cassette original. Y vamos a reproducir por ambos lados cada cassette para que puedan escuchar qué, qué tan que también se escucha el audio en cada uno de ellos. Okay, ahí está. Cerramos. Ahora sí. Lado opuesto. La verdad está muy bonito el sonido que arroja con esa cinta. Vamos a ir ahora con esta. Okay.
cassette. Ya lo habíamos puesto este. A ver. Era este el que estaba acá. Este que es tipo cromo, ya el último. Des secrets, et peut-être jamais ne saurais-je vraiment tuer. Fuyante comme l'eau qui ruisselle un instant sur la peau et soudain s'évapore et s'en va. Fuyante comme l'eau du ricoche entre rire et sanglots et sans cesse coule entre mes doigts. Il me faut malgré moi t'avouer qu'avec toi je ne sais comment faire et sur quel pied danser. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie tout entière. T'es toute la tendresse, t'es toutes les caresses, t'es tous les je t'aime, c'est inouï quand même. T'en fais jamais trop. T'es l'homme, t'es l'homme, t'es l'homme. Esta es una cinta metálica también, y como se pueden dar cuenta, la verdad sinceramente reproduce magnífico las cintas, no nos podemos quejar de ella. ¿Okay? Bellísimo que reproduce las cintas, muy claro, un volumen pues indiscutible. Vamos a ir ahora con este CD que tenemos aquí grabado, es un CD-R, okay. Vamos a probar lo que es ahora el disco compacto. Voy a dejar preparado un cassette para hacer las grabaciones desde la radio hacia el cassette y del CD al cassette también. Playback corre hacia la izquierda, va a ser así, okay. 79 minutos exactos, okay. A ver, vamos a ver si podemos subirle un poquito aquí la altura aquí al tripié, porque el display está más hacia arriba. Ahí está. Aquí lo vamos a... Ahí está. Está mejor. Ya podemos observar mejor el comportamiento del display. Ahí está. Ok. Entonces vamos a hacerlo de forma aleatoria. Aquí donde dice modo. Es un acercamiento. Repetir todos. Aleatorio con repetición programado, repetición programada. Vamos a dejarlo en aleatorio. Vamos a dar play, aquí el botón de play. Estamos en formato CD. Okay. Vamos a bajar un poquito el volumen. Tiene megabytes activado. 17 años. Sin megabytes. 17 años. Que escoja otra al azar.
pasar. Vamos a adelantarlo un poquito. Aquí por los inconvenientes con el tripié. Bien, como se pueden dar cuenta, el bajo es bastante, sí es muy notable. Hay otro modelo de radiograbadora que es la S22, el mismo modelo que esta CFDS, en lugar de 300 es la 22. Me parece que la S22 lo tiene más todavía pronunciado el bajo que esta, pero igual esta no es nada despreciable la calidad del bajo que tiene, ¿okay? Entonces ahí lo pueden escuchar muy bien. Hay que darle stop y ahora vamos a regresar otra vez. Bueno, aprovechando que está en CD, vamos a darle playback otra vez y ahora vamos a grabar parte de lo que ella elija al cassette. Vamos a darle playback, está en aleatorio, ahí está escogiendo y yo le voy a dar rec. A ver, vamos a regresarlo. Ahí está, rec. Vamos a grabar esa parte de la canción al cassette. Ok, vamos a regresarlo. No tiene autostop, hay que hacerlo manualmente porque si no la banda se estropea. Ok, vamos a escoger acá tape. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que grabamos. A ver qué tal. Seguimos estando en tape. Ahora vamos a cambiar a lo que es radio. Déjame bajarlo un poquito aquí. Radio. Vamos a grabar esa parte aquí en la cinta, pero primero vamos a regresarla. Ahí está. Ok. Ahora radio. Participate in the electoral process 2020 to 2021. Don't forget, your vote counts. State Electoral Institute of Baja California. Now we know that in Mexico, our population is 126,014,024, of which 48.8% are men and 51.2% are women. Thanks for participating in the census. The results are at inegi.org.mx. Consult them. Population and Housing Census 2020. INEGI. Knowing Mexico. Ok, hicimos esa función ahorita porque para lo que es la banda FM puedes escucharlo en sonido monaural, por eso se pintó aquí la palabra mono, o en estéreo, okay, que obviamente pues sí se notó de inmediato. Y bueno, ahora vamos a escuchar qué tal se grabó la radio. Seguimos estando en tape.
Now we know that in Mexico, our population is 126,014,024, of which 48.8% are men and 51.2% are women. Thanks for participating in the census. The results are at inegi.org.mx. Consult them. Population and Housing Census 2020. INEGI. No. Final. Estéreo. Ok. Ahí lo tienen. Entonces, de esta manera, pues sí, damos por asentado de que este equipo está funcionando perfectamente. Pues en ambos formatos, lo que es cassette y disco compacto, está funcionando muy bien. El sonido que brindan estas radiograbadoras es muy equilibrado. Se nota la potencia del bajo también. Y bueno, ofrece lo que es además pues un tipo como de alarma, ok, el cual pues puedes configurar. Y bueno, es un equipo que a pesar de su antigüedad, les digo, 15, 20 años aproximadamente. Ahorita vamos a ver si nos indica en la parte posterior el año exacto en el cual Sony lo fabricó, pero generalmente pues son 15, 20 años el periodo o la antigüedad de estos equipos. Bien, vamos a apagar y vamos a desconectarlo. Y vamos a desconectarlo aquí en la parte posterior. Ok, así está. Vamos a quitarle el cable de alterna. Ok, detalles estéticos obviamente por pues lo que les acabo de mencionar, la antigüedad del equipo. Sin embargo, pues sí es un equipo recomendable, ya que pues tiene buena potencia. Hay otras radiograbadoras que están son más modernas, pero no tienen la misma potencia de sonido que tiene esta. Ok, se los digo porque aquí, por ejemplo, allá al fondo pueden ver una que inclusive tiene Bluetooth, pero no me ofrece la misma potencia. Y si se fijan bien, vean bien la radiograbadora para que vean que no les miento. Veanla bien, es la misma que tengo allá al fondo también, solo que la que tengo allá al fondo tiene entrada, lo que es en esta parte, entrada para auxiliar, line in. Entonces ahorita tiene un problema que no me está encendiendo. Y bueno, tiene lo que es, miren, hay unas variaciones, lo que es un ecualizador ya preconfigurado, y también tiene megabass y mega expand. Tiene unas funciones más avanzadas obviamente que este equipo, pero lo que voy es de que tiene una excelente calidad de sonido. Okay, por esa razón pues vamos a ver si la podemos reparar la otra, porque pues sí, la verdad vale la pena. Es un equipo que sí ofrece muy buena calidad de sonido. Okay, entonces, a ver, en este equipo vamos a hacerlo con cuidado. A ver, vamos a hacerlo con cuidado aquí de abrir esto. Está el número de serie para que vean que es el mismo. A ver, donde se puede apreciar bien ahí. Terminación 766. Ahí lo pueden ver completo, pero yo siempre menciono la terminación. Ahí está. El compartimiento de pilas está magnífico, sin ninguna traza de óxido, todo bien, muy limpio, todo excelente. Ok, pilas son 6 pilas. A ver, sí, 6 pilas tamaño D. Es igual que el otro modelo que había mostrado en el otro video. Y déjenme ver. Estoy buscando si tiene un compartimiento para las pilas AA, pero por lo visto no nos la menciona. Más bien, las pilas AA no va a aplicar en este modelo. Con las mismas baterías tamaños D va a poder controlar lo que es, pues, lo que es la alarmita. Okay, no vemos por alguna parte donde se pueda o tenga acceso a colocarle pilas AA. En otro modelo sí tiene un compartimiento aparte. Hace cuenta que está así
el compartimento de pilas tamaño D, y enseguidita está una hilera así para colocarle 3 pilas AA. ¿Okay? Igual el compartimento del CD está excelente. Déjame hacer un acercamiento allá. El resorte, miren, está limpio, todo bien, el compartimiento todo bien. Ok, vamos a aquí levantarlo un poquito ahí para que vean, todo limpio. Ok, es un modelo previo al que yo tengo, pero la verdad sí vale la pena porque el sonido sí es muy bueno. Okay. Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle likes, compartir y dejar comentarios. Y pues bueno, muchas gracias por haberse dado la oportunidad de observar este video. Que estén muy bien, saludos, nos vemos hasta la próxima. Bye.